Ya está, ahora sí. Bien, muchachos, entonces. Hoy el tema que les traigo es sobre irrigación e inervación del miembro superior. ¿Ok? Hoy vamos a ver todo lo que involucra la irrigación e inervación, pero solamente hasta antebrazo, porque ya han tenido la ponencia de mano. O sea, ya vamos por partes, como ya tuvieron. Un segundo, a ver qué dicen en el chat. A ver, no le falta entrar. O bueno, vayan entrando, vamos a hacer tiempo, no se preocupen, vayan entrando, vayan entrando. No, no voy a empezar todavía tan rápido. Sí, la clase sí se está grabando, tengo entendido que Isabel la va a grabar y luego la sube, así que no se preocupen. Bien, muchachos, entonces mientras se van conectando, hoy vamos a ver lo que es irrigación y inervación del superior, pero solamente hasta lo que es antebrazo, ¿ok? No vamos a tocar lo que es mano, no mucho, realmente no vamos a entrar en mano porque creo que ya tuvieron una ponencia de mano y también para no ser tan larga la clase, porque puede ser un poco tedioso también ver todo el miembro superior a lo que es ver hasta antebrazo, ¿ok? Entonces, mi nombre es Daniel Clavijo, yo soy alumno del tercer año de la carrera de Medicina Humana en la San Martín de Porres y pertenezco a lo que es AEM, a lo que es la Asociación Estudiantil de Medicina. También pertenezco a FEPEN, que es la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina, y hoy traemos una bonita asociación con lo que es el CPA y la Universidad de Ucayali, ¿sí? Entonces, vamos a ir empezando. Segundo. Vamos a ir empezando mientras sus compañeros van ingresando. Ya, bien. A ver, segundo, el internet está un poquito lento. No, poner el punterito. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Vamos a ver lo que son las generalidades. En general vamos a ver dónde se inicia lo que es la irrigación de lo que es el miembro superior. O sea, dónde viene o dónde nace las arterias que se van a encargar de irrigar todo lo que es el miembro superior. ¿Sí? Entonces, la irrigación se va a iniciar en una arteria que yo creo que todos ya conocida como la aorta, ¿verdad? Una arteria de gran calibre, muy gran calibre, que va a originar en su callado tres ramas, ¿ok? La primera rama que se va a originar va a ser denominada el tronco brachiocefálico. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestra aorta va a estar dispuesta según el eje de la columna vertebral más hacia la parte izquierda, más cerca hacia lo que es el hemicuerpo izquierdo. Entonces, como esta disposición está más hacia el hemisferio, hacia lo que es el hemicuerpo izquierdo, va a tener que prolongarse una rama para poder llegar hasta el miembro superior del otro lado. Esa prolongación es lo que se conoce brachiocefálico. ¿Por qué braquio? Porque una parte de esa rama se va hacia el brazo y otra parte se va hacia la cabeza. Es por eso que se llama brachiocefálico. ¿Ok? Esa rama que se va hacia el brazo es conocido como la subclavia, que luego de pasar por sucesivas estructuras termina denominándose como arteria braquial. ¿Sí? Por el otro lado tenemos la arteria carótida común del lado izquierdo y por último tenemos lo que es la subclavia izquierda que salen de manera individual. ¿Ven cómo salen directamente del callado? No necesitan salir con una prolongación, como lo es en el caso del tronco brachiocefálico. Aquí podemos ver una disección muy, muy bonita. Miren el tamaño que tiene la aorta. La aorta es una arteria de gran calibre, muy, muy gran calibre. Es sumamente importante porque acuérdense que tiene que manejar las presiones que salen directamente del corazón. Entonces, para hacer eso, tiene que manejar presiones muy, muy grandes. Entonces, esa es la razón por la cual es una arteria de tan gran calibre y tiene un endotelio muy, muy grande. ¿Ok? Entonces, miren, igualito, miren, como damos por el lateral, una vista lateral, como sale de la misma manera. Primero tenemos acá el tronco brachiocefálico, luego la carótida común del lado izquierdo y mi arteria subclavia del lado izquierdo. Miren aquí. Aquí se ve mejor porque se ha retirado lo que es el esternón, lo que el manubrio esternón se ha retirado para poder ver las ramas. Miren el tronco brachiocefálico, ¿ven? Ven la prolongación, aquí se divide en su porción de que la carótida que se va hacia el lado derecho y aquí tenemos a la subclavia que es la que vamos a estar hablando hoy. Entonces mi subclavia, miren la relación que va a tener con este músculo que está acá. El músculo que está ahí es conocido como el músculo escaleno anterior, ¿sí? Es importante que sepan esta disposición, ¿por qué? Porque delante del vena anterior encontramos a la vena subclavia. O sea, aquí delante debería estar la vena subclavia, pero como no la tenemos, se ha retirado para ver las arterias,
solamente la menciono, ¿ok? Pero acuérdense, la disposición de los vasos subclavios a este nivel del escaleno anterior son que la vena subclavia está por delante del escaleno anterior, mientras que la arteria subclavia por detrás del escaleno anterior, ¿ok? De esa manera es que se van a disponer. Miren, esta rama que tenemos por acá es el tronco tirocervical, ¿sí? Tirocervical. Por acá encontramos lo que es una arteria que yo creo que todo el mundo conoce y que está muy familiarizada, que es la famosa mamaria interna o torácica medial. ¿Ven? Ahí está. Entonces, nosotros cuando tomamos a la arteria subclavia, la podemos dividir en tres porciones, ¿ok? Simplemente, netamente, para entender de dónde vienen las ramas que van a contribuir a formar un circuito anastomótico a nivel de la escápula, ¿ok? Entonces, miren, nos interesa más que todo la región preescalénica y la posescalénica. La que está detrás del escaleno, realmente no tanto. Pero estas son las divisiones que tiene la arteria subclavia a este nivel del escaleno anterior, ¿ok? Entonces vamos a tener una primera porción donde tenemos estas ramas y la que nos interesa es esta de acá, el tronco tirocervical, porque de acá va a estar dando la arteria supraescapular. En la región escalénica no realmente no encontramos una arteria que sea tan relevante para nosotros en estos momentos, pero en la tercera porción sí, porque aquí vamos a encontrar a la arteria dorsal de la escápula o escapular dorsal, ¿sí? Entonces, la arteria que viene de la tercera porción junto con esta que viene del tronco tirocervical que está en la primera porción son las que nos contribuyen a formar un circuito anastomótico en la escápula, ¿ok? Miren acá, aquí están todas las ramas que emite la arteria subclavia. Este de acá es el tronco tirocervical. Miren, por acá tenemos la arteria supraescapular. Y en la tercera porción vamos a encontrar a la arteria dorsal de la escápula, que también es conocida a veces como escapular dorsal, ¿ok? Esas dos arterias son las que nos interesan ver aquí, ahora, en estos momentos. Las demás arterias no realmente no son tan relevantes por ahora, así que no la vamos a tocar. Entonces, mira, aquí están las dos arterias que hemos visto. Primero, la dorsal de la escápula y la otra la supraescapular, que vienen ambas de mi subclavia, ¿sí? Entonces, tenemos dos grandes arterias que van a contribuir a formar todo este sistema anastomótico acá. Una de ellas es la subclavia, que la acabamos de ver. La otra es la arteria axilar. Y por último, vamos a tener que la arteria braquial también contribuye de una manera indirecta ramas a este circuito anastomótico, pero la vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, miren cómo cuando nace la arteria dorsal de la escápula, se va por todo lo que es el borde interno de la escápula y termina en el ángulo inferior. Luego viene la supraescapular, pasa por encima de este ligamento, que es el ligamento transverso superior, y de ahí se dirige por una pequeña escotadura. Esa pequeña escotadura se forma, ¿por qué? Porque esta espina que está acá, esta estructura, que es la espina del omóplato, cuando se inicia, se va alejando, se va alejando, se va alejando hasta formar el acromion. Entonces, como se aleja de la escápula, forma una pequeña escotadura y por ahí pasa esa arteria. Entonces, la circunfleja escapular, ¿sí? Que emite una rama para anastomosarse con la arteria supraescapular y otra rama para anastomosarse en el ángulo inferior con la dorsal de la escápula, ¿sí? Luego de eso, a ver, ¿se escucha entrecortado? Uy, uy. ¿Me escuchan bien? Se te escucha entrecortado. Un poco entrecortado. Oh, ya, un segundo. A ver. Uy, muy entrecortado. A ver, segundo. A ver, segundo. ¿Mejor? Ya, ok. Ya, bacán. Entonces, seguimos. Sí, es que el internet a veces se pone un poco lento por la hora. Bien, entonces, cualquier cosa entonces me avisan, ¿ok? Para que se entienda. Ya, bacán. Bien. Entonces, seguimos. Ya. Entonces, ese es el circuito anastomótico que se va a formar acá con la participación de la arteria subclavia, la arteria axilar y la arteria braquial, ¿ok? Sí. También, por último, tenemos acá que va a haber una anastomosis entre estas dos arterias. Este de acá corresponde a la arteria circunfleja humeral posterior, que se anastomosa con una ramita junto con la arteria circunfleja escapular, ¿ok? La vamos a ver más adelante, la anastomosis. Y vamos a ver también cómo contribuye la arteria braquial a estas ramas.
Bien, entonces miren, este es un gráfico bonito sacado de mi revista médica.net, donde vamos a ver cómo se forma lo que es el circuito anastomotic periescapular. Miren, primero aquí tenemos la subclavia, por acá está la axilar y aquí está la braquial. Entonces, la subclavia emite su rama supraescapular y su rama dorsal de la escápula, ¿ven? Entonces, luego viene la arteria axilar y emite una rama que es el tronco subescapular, que emite a su vez dos arterias, la arteria tóraco-dorsal y la circunfleja escapular, que es la que nos interesa ahora, ¿ven? Y esa arteria circunfleja escapular se anastomosa por arriba con la supraescapular y por abajo en el ángulo inferior con la dorsal de la escápula. Luego, esta arteria circunfleja escapular emite una rama para anastomosarse con la arteria circunfleja humeral posterior, que es también rama del axilar. ¿Ok? Y así es que estas arterias se complementan. La arteria braquial emite una rama que es la arteria braquial profunda. Esa arteria braquial profunda, la vamos a ver más adelante, saca una rama que se anastomosa con una rama descendente de la circunfleja humeral posterior. ¿Ok? Y de esa manera contribuye de una forma indirecta a que se forme el circuito anastomótico. ¿Ok? Bien, aquí lo que tenemos es una estructura bastante conocida por todos, que la hemos visto mucho, que es conocido como mi triángulo de los redondos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque participan los músculos redondo mayor y menor. Aquí tenemos al redondo menor y aquí al redondo mayor. Entonces, este triángulo de los redondos se convierte en varias estructuras geométricas en tres por un músculo que es conocido como la porción larga del tríceps braquial. O sea, el tríceps braquial atraviesa el triángulo de los redondos y transforma este triángulo, este triángulo de los redondos en un triángulo homotricipital, en un triángulo húmero-tricipital y por último en un cuadrilátero húmero-tricipital. ¿Ok? Entonces, este de acá, ¿por qué se le conoce como homotricipital? ¿Por qué? Porque está relacionado, o mejor dicho, uno de sus límites es el omóplato o la escápula. Entonces, por eso es que recibe el nombre de homotricipital. El de acá es conocido como húmero tricipital, ¿por qué? Porque uno de sus límites es el húmero. Igual, aquí el cuadrilátero, bueno, es un cuadrilátero porque tiene casi que todas las estructuras de las demás figuras haciendo sus límites. Entonces vamos a ver uno por uno. Primero empecemos por acá. Lo que es el triángulo homotricipital vamos a tener como contenido a mi arteria circunfleja escapular, que la hemos visto, ¿no? Que nace de mi arteria axilar y se dirige a formar el circuito anastomótico. Como límites por arriba, mi triángulo homotricipital va a tener este músculo que está acá, que es el redondo menor, por abajo el músculo redondo mayor, y como base va a tener a la porción larga del tríceps braquial. ¿Ven? Entonces, esos tres músculos le forman los límites a mi triángulo homotricipital. Por acá abajo vamos a encontrar el triángulo húmero-tricipital, porque como su nombre lo dice, uno de sus límites va a ser el húmero que está aquí. La base va a estar dada por el músculo redondo mayor y uno de sus lados va a estar dado por mi músculo o la porción larga del tríceps braquial, ¿ven? Y su contenido va a ser la arteria braquial profunda junto con el nervio radial. Estas dos estructuras se dirigen de manera posterior y pasan por una zona que es conocida como el canal de torsión del húmero. ¿Ok? Cuando pasan por ahí, el nervio radial inerva todas las porciones del tríceps. ¿Ok? Así que si en algún momento les llegan a preguntar cuál es la inervación del tríceps o quién inerva los músculos extensores a nivel del brazo, es mi nervio radial. ¿Ok? Mi nervio radial. Y por acá arriba encontramos a mi cuadrilátero húmero tricipital. ¿Sí? Como límite tenemos al húmero, por arriba al redondo menor, por abajo al redondo mayor y por dentro vamos a encontrar a mi músculo, porción larga del tríceps braquial. Como contenido vamos a encontrar dos arterias o dos estructuras que van a circundar lo que es cerca de la cabeza del húmero, más específico por el cuello quirúrgico. ¿Sí? Es por eso que es tan importante. Cuando hay fracturas a nivel del cuello quirúrgico, estas dos estructuras pueden verse lesionadas. ¿Ok? Esta de acá, la que está de rojo, es la arteria circunfleja humeral posterior. Y la que está en amarillo es el nervio axilar. ¿Sí? El nervio axilar lo conocía Testud en su compendio y en su libro texto y atlas, como el nervio circunflejo. ¿Por qué? Porque circunda el cuello quirúrgico de mi húmero. ¿Ven? Es por eso que antes también se conocía como mi nervio circunflejo. Actualmente no se le llaman o no se le denomina como nervio circunflejo, sino se le conoce como nervio axilar, que se dirige a inervar a mi deltoides. ¿Ok? Entonces, miren, aquí tenemos las estructuras delimitadas, cada una de ellas, con su respectivo contenido. ¿Ok?
para que la puedan revisar luego. Bien, entonces regresando con lo que son las arterias o el inicio de la arteria, de lo que es la arteria que se dirige al miembro superior, vamos a tener a la subclavia, la primera porción. Luego, cuando la subclavia llega a lo que es la clavícula en su tercio lateral o tercio externo, va a cambiar de nombre y se va a denominar como arteria axilar. Hay dos tipos de manera de delimitar dónde inicia el axilar o dónde termina la subclavia. Va a cambiar de nombre cuando pase por el tercio externo o el tercio lateral de la clavícula o por el borde lateral de la primera costilla. Cualquiera de los dos límites funciona. Cuando pase por cualquiera de esos dos límites, se va a denominar arteria axilar. Luego la arteria axilar desciende hasta llegar al borde inferior del pectoral mayor, donde cambia de nombre nuevamente y se denomina como arteria braquial. ¿Ok? Este de acá es el pectoral menor, el pectoral mayor en este preparado se ha retirado. ¿Ok? Bien. Entonces, algunas generalidades de la arteria axilar. Aquí ya tenemos dónde inicia y dónde termina. Miren, aquí está, borde lateral de la primera costilla o en el tercio externo de la clavícula. Cualquiera de los dos se permite, está bien, ¿ok? Y va a terminar en el borde inferior del pectoral mayor. Entonces, de una manera didáctica, para que puedan aprenderlo más fácilmente, se le puede dividir la arteria axilar en tres porciones. Una que se conoce como prepectoral, una retropectoral y la otra subpectoral. Pero yo no quiero que la aprendan así como prepectoral, retropectoral, subpectoral. Yo la quiero que la aprendan como primera región, segunda región y tercera región o tercera porción. ¿Por qué? Porque la primera porción me va a dar una rama. La segunda porción me va a dar dos ramas. La tercera porción me da tres ramas, ¿sí? Por eso es que yo quiero que lo aprendan más que con estos nombres de acá como porciones. Pero porción 1, porción 2 y porción 3. Porque cada una respectivamente va a emitir una, dos y tres ramas, ¿ok? Entonces vamos a verla para que no se confunda. Miren. Entonces aquí está la arteria axilar, ¿ven? Ya se originó y aquí está su límite terminal donde termina. Ya de acá se convierte en arteria braquial. Entonces, en el recorrido de la arteria axilar, vamos a ver que va a pasar por debajo de este músculo que es conocido como el músculo pectoral menor, ¿sí? Entonces, eso es lo que origina las tres porciones, una prepectoral, una retropectoral y una subpectoral, ¿ven? O primera, segunda y tercera porción. Y cada una emite sus ramas. Miren, en la primera porción, la más superior es la torácica superior. ¿Sí? En la segunda porción, como le digo, emite dos ramas. ¿Cuáles son esas dos ramas? Mi tronco tóraco-dorsal y la arteria torácica externa, también conocida como mamaria externa o mamaria lateral. Y en la última porción, como es la tercera porción, emite tres ramas. ¿Cuáles son las tres ramas? El tronco subescapular, la arteria circunflejo-humeral anterior y la circunflejo-humeral posterior. Entonces, de esa manera vamos a ir delimitando la arteria axilar, ¿sí? Primera, segunda y tercera porción. La primera porción emite una rama. La segunda porción emite dos ramas. Y la tercera porción va a emitir tres ramas. ¿Ven? Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a ir recordando, ¿ok? Para recordar esto de una manera fácil. Aquí vemos las ramas, miren, en la primera porción, ¿quién es este de acá? La torácica superior. También, bueno, en este caso, en el libro de García Porrero lo conocen como torácica suprema, pero nosotros lo conocemos como torácica superior, así que quédense con ese nombre. Entonces, primera porción, la torácica superior. En la segunda porción, miren quién está acá, y esta arteria de acá, que es el tronco tóraco-acromial, emitiendo sus ramitas, ¿ven? Luego las vemos. Por acá, también en la segunda porción, la segunda rama. Esta rama de acá es la torácica lateral o mamaria externa, ¿ven? Ahí está. Y en la tercera porción, que es esta de acá, emite tres ramas. Esas tres ramas son esta de acá, que es una rama bastante larga que a veces se denomina como arteria subescapular a todo el recorrido, pero en algunos textos la denominan arteria o tronco subescapular hasta que se divide en sus dos ramas. Entonces se va a dar una rama que se da una vuelta y se dirige hacia la parte posterior, que ya la conocemos, que es la circunfleja escapular. Y otra que desciende, que sigue de largo, que es conocida como arteria tóraco-dorsal. ¿Ven? Entonces, el tronco subescapular llega hasta que se ejecuta la división de sus ramas. ¿Ok? De ahí viene la rama circunfleja escapular y la tóraco-dorsal. ¿Ok? Las otras dos ramas son las circunflejas humerales anterior y posterior, que están circundando la cabeza quirúrgica, o perdón, el cuello quirúrgico del húmero. ¿Ok? Es por eso que son tan importantes cuando se lesionan en esta zona. La arteria circunflejo humeral posterior es más gruesa, siempre va a ser mucho más gruesa que la anterior. La vamos a ver más adelante. La anterior siempre tiende a ser un poco más delgada
Y a veces estas dos arterias pueden nacer en un tronco común, ¿sí? Pero bueno, en la mayoría de casos también lo vemos de manera separada, originándose de manera individual cada una. Miren acá tenemos la arteria axilar, todo lo que está en color rosado, ese corresponde a la arteria axilar. Y aquí miren en la primera porción que tenemos a la arteria torácica superior, ¿sí? Esta es mi arteria torácica superior, ¿ven? Primera porción, primera rama, arteria torácica superior. Luego, en la segunda porción tenemos dos arterias, el tronco tóraco-acromial y por acá mi arteria torácica lateral, ¿ven? Luego, en la tercera porción emite, como les digo, tres ramas. ¿Cuáles son esas tres ramas? Bueno, esta que está acá, que es el tronco subescapular, emitiendo su rama circunfleja escapular y por acá continuándose como arteria tóraco-dorsal. Por acá mis dos arterias circunflejas, ¿ven? Aquí están mis dos arterias circunflejas. Entonces, esas son las ramas que emite esta arteria. Por acá también miren, la arteria subclavia está emitiendo su rama, su tronco tirocervical, que a su vez emite mi supraescapular junto con el nervio supraescapular, ¿ven? Ahí están las dos arterias. Se ve bien bonito en este preparado, que es sacado, este preparado es sacado por si acaso, de la unidad de anatomía digital, que es la primera cátedra de anatomía. La pueden encontrar por YouTube. Tiene muy buenos preparados anatómicos y videos muy didácticos, ¿ok? Entonces ahí están las tres porciones. Y este es un resumen para que puedan ver todas las ramas que está dando. Todas estas son las ramas que emite mis arterias, tanto al inicio de la subclavia como en la axilar como en la braquial. Y aquí miren, pueden ver cómo la braquial emite mi arteria braquial profunda y esa braquial profunda da una rama. Ven que les dije que emitía una rama que se anastomosaba con la circunfleja humeral posterior. ¿Ven? Y de esa manera es que a su vez la circunfleja humeral posterior se anastomosa con el circuito periescapular y ayuda a que la arteria braquial se o contribuya de una manera indirecta a formar el circuito periescapular. En este preparado anatómico de acá vamos a ver unos puntos de referencia importantes. Miren, este de acá es el origen del nervio mediano. Acuérdense que mi nervio mediano se origina de dos ramas, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante. Esas dos ramas le hacen una especie de pinza a la arteria axilar. Y en esa pinza cerca siempre vamos a encontrar a esta rama de acá, que es el tronco tóraco-acromial. ¿Sí? Ahí está mi tronco tóraco-acromial emitiendo todas sus ramas, ¿ven? Entonces, ese es un punto de reparo anatómico importante y siempre va a estar ahí. Siempre en la pinza van a encontrar al tronco tóraco-acromial. ¿Ok? Luego, más abajo tenemos la tercera porción. Miren, aquí que vemos a las arterias circunflejas. ¿Ven? Aquí está la circunfleja humeral anterior. Miren, un poco más delgada que su homóloga, la posterior. La posterior siempre es un poco más gruesa. ¿Ven? Y en este caso están saliendo de manera individual. Pero como les digo, a veces pueden salir de un tronco común. ¿Sí? Pero siempre se respeta que la anterior es un poco más delgada que la posterior, ¿sí? Y es por eso que a veces la circunfleja humeral anterior puede perderse en algunos preparados anatómicos. Luego regresamos para ver las demás estructuras, no se preocupen, ¿sí? Vamos a ir continuando, vamos a ver ahorita arterias y luego vemos las demás estructuras más adelante. Aquí tenemos una cosa muy interesante, ¿por qué? Porque, bueno, empezando por lo que ya vimos, miren, este de acá es el nervio mediano, ¿verdad? ¿Sí? Todos estamos de acuerdo, ese es mi nervio mediano y miren, acá está la pinza. ¿Ven? Y miren quién está en la pinza. Mi tronco tóraco-acromial, ¿ven? Es un punto de reparo muy importante para ubicarlo. Siempre va a estar ahí ubicado, siempre va a estar ahí. Luego, miren que si seguimos descendiendo, vamos a encontrar por acá a las circunflejas, ¿sí? Por acá está un poco más aumentado, ¿ven? Entonces, aquí salen las circunflejas. Y miren acá, tenemos la arteria circunfleja humeral anterior y por acá la arteria circunfleja humeral posterior. Ven que la posterior es mucho más gruesa, es bastante gruesa en comparación con la anterior. Y miren acá, tenemos otra arteria. ¿Y esta arteria cuál es? Esa es la arteria también circunfleja humeral anterior. Solamente que aquí hay una pequeña variante anatómica donde mi arteria circunfleja humeral posterior está emitiendo una segunda arteria circunfleja humeral anterior. ¿Ven? Entonces, esta es una pequeña variante anatómica que es bien interesante, donde está saliendo mi circunfleja anterior de la posterior, o la segunda, ¿ven? Bien chévere se ve ahí. Y aquí, aumentado para que puedan ver cómo la pinza está cerca de la emergencia o el nacimiento de mi tronco tóraco-acromial. Y bien, llegamos a lo que es la arteria braquial. Les había dicho que la arteria braquial se iniciaba en el borde inferior del pectoral mayor. Este de acá es el borde inferior del pectoral mayor y este es el pectoral mayor, ¿ven? Entonces, justamente cuando pasa inmediatamente por ese borde, ahí se denomina como arteria braquial. Y sus relaciones con otras estructuras es de manera muy estrecha. Por ejemplo, el nervio mediano, miren,
y las arterias satélites braquiales, ¿ven? Aquí están las dos. Son estructuras que se relacionan mucho con ellas y quiero que las vean porque son muy importantes, porque vamos a ver que a lo largo del recorrido, como se los he puesto acá, el nervio mediano se relaciona de diferente manera con la arteria braquial, ¿sí? Aquí no se aprecia muy bien, pero miren, en el tercio proximal, o sea, en vivo, en el tercio proximal, mi nervio mediano se relaciona con respecto a la arteria de manera externa, ¿ok? Ya mejor vamos a verla acá para que no se me confunda. A ver si por acá la tenemos. Ya, aquí se ve mejor. Miren, este de acá es mi arteria braquial, ¿ven? Mi arteria braquial. ¿Ven cómo se relaciona con el nervio? Miren cómo se relaciona con el nervio. Y de esa manera, un segundo. ¿No se escucha, muchachos? ¿Se escucha? Ya, me están diciendo que sí se escucha. Ya, entonces, ya, bacán. Bueno, ya. ¿Se escucha ahora? Ya voy a tratar de acercar un poco más el micrófono. A ver, segundo. Ok, ahora sí. Bien. Bien, entonces, la relación que tiene tan íntimamente la arteria braquial junto con lo que es mi nervio mediano es que, miren, en el tercio proximal vamos a ver que el nervio mediano va a estar ubicado por fuera de la arteria, mientras que en el tercio medio, mi nervio mediano va a pasar por delante de la arteria, ¿sí? Y cuando llegue aquí, miren, cuando llegue acá a lo que es mi tercio inferior o tercio distal, vamos a ver cómo el nervio mediano se va a disponer de manera interna a la arteria. Entonces miren cómo la arteria braquial está por fuera y el nervio mediano va a estar por dentro de la arteria, ¿ven? Entonces si les llegan a preguntar en algún momento cuál es la relación del nervio mediano con la arteria braquial en el tercio distal, ustedes tienen que decir que el nervio mediano se encuentra interno a la arteria braquial, ¿ven? Y es por eso que también vamos a ver más adelante cómo esto influye en que a veces se nos dificulte tomar lo que es el pulso braquial. A veces es un poco complicado tomar lo que es el pulso braquial, porque por la relación que tienen aquí a nivel de la fosa del codo, ¿ok? Muchachos, recuerden apagar el micrófono, ¿sí? Apaguen el micrófono. Ya le dijeron por ahí, apaguen su micrófono, muchachos. Bien. La arteria braquial cuando desciende, cuando va a descender, emite una rama muy importante, que ya la vimos. Esta de acá es la arteria braquial profunda, ¿sí? Esta es mi arteria braquial profunda. Mi arteria braquial profunda va a viajar junto con mi nervio radial, ¿ok? ¿Por dónde? Por detrás del húmero en el canal de torsión, ¿sí? Entonces a veces cuando nosotros podemos lesionarnos o golpearnos la parte posterior en el tercio medio del húmero, podemos llegar a lesionarnos estas dos estructuras de acá. Y entonces ahí es donde yo les pregunto, si nosotros nos llegamos a lesionar el nervio radial, ¿qué estructuras creen o qué músculos creen que van a ver afectados? Entonces tenemos dos opciones, o los flexores o los extensores. ¿Cuál más o menos ustedes creen que podría ser? Entonces, tomando en cuenta que el nervio radial inerva el tríceps braquial y este músculo su principal función es la extensión, entonces ya de esa manera podemos deducir que la lesión va a afectar ¿a quién? A mis músculos extensores. ¿Ven? Entonces, las lesiones que se produzcan en el nervio radial lesionan o se ven afectadas en los músculos extensores. ¿Ok? Bien. Cuando la arteria braquial llega ya a su parte distal, vamos a ver cómo se divide en sus dos ramas terminales, ¿sí? Que son las ramas terminales de la arteria braquial. Vamos a tener una rama delgada y superficial, conocida como arteria radial, y otra rama más profunda y más gruesa, conocida como arteria cubital. La arteria radial va a emitir una ramita nada más, que se va a devolver, que es recurrente. Por eso el nombre, se devuelve. Por eso es que es recurrente. Esta de acá es la recurrente radial anterior, ¿sí? Y del lado de la cubital vamos a tener, aquí en este caso nada más se ve esta, que es el tronco de las recurrentes cubitales, ¿ok? Va a emitir otro tronco que se dirige hacia abajo, que lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que aquí la pinza lo está tapando. Que en la otra rama que emite hacia abajo es conocida como el tronco de las interóseas, ¿ok? Aquí miren, vemos otra vez otro preparado anatómico donde vemos otra vez nuevamente la arteria braquial y aquí a su arteria radial con su arteria cubital, ¿ven? Entonces la arteria cubital, miren, está emitiendo sus recurrentes cubitales, ¿ven? Aquí está el tronco de las recurrentes cubitales. Y hacia abajo, miren, el tronco de las interóseas, ¿ven?
Aquí está el tronco de las interóseas. La que se logra ver acá es la interósea anterior, ¿sí? Porque la interósea posterior se dirige por detrás de lo que es la membrana interósea, ¿sí? Por acá la arteria radial emite su rama recurrente radial, ¿ven? Aquí está la rama recurrente radial. Entonces, miren, esta imagen es tomada, sacada de la clase del doctor Michael Chávez, un buen amigo y buen profesor, que pertenece al Instituto AEN, donde yo también laboro. Entonces, esta imagen de acá representa la formación de mi circuito anastomótico. ¿Cómo se va a formar? Miren, por arriba la arteria braquial contribuye con tres arterias. Primero, la arteria braquial profunda, ¿sí? Que va a emitir dos ramas, su rama anterior y su rama posterior, ¿sí? Luego, del lado medial, vamos a encontrar a una arteria que corre de manera colateral, o sea, de manera en conjunto con la arteria braquial, y por eso se denomina colateral, y como está próximo a lo que es el miembro superior o al corazón, se denomina proximal, ¿sí? Entonces, esta de acá es la arteria colateral medial proximal. La otra es la arteria colateral medial distal. Esta arteria colateral medial distal emite dos ramas, la rama anterior y la rama posterior. La rama posterior es la que se va a anastomosar con la arteria que va a venir acá, que es la colateral medial proximal. O sea, la arteria colateral medial proximal se anastomosa con la rama posterior de mi arteria colateral medial distal. ¿Ok? Y bueno, mi arteria colateral medial distal emite dos ramas. Vamos a dejarlo por ahí por ahora. Entonces, miren, vamos a tener las ramas terminales de la braquial. Primero empecemos por la radial. La radial viene y nace una arteria, que ya la vimos, es la recurrente radial anterior. Esa arteria recurrente radial anterior se anastomosa con la rama anterior de la braquial profunda, ¿ven? ¿Y la rama posterior qué pasó? Bueno, espérense, ahí va. Viene la arteria cubital y mi arteria cubital emite el tronco de las interóseas, ¿sí? Emite la rama interósea posterior y mi interósea posterior emite una rama que se devuelve, ¿sí? Que es recurrente. Esa es la arteria recurrente radial posterior, ¿ven? Y la recurrente radial posterior se anastomosa con la rama posterior de la braquial profunda. Y así se cierra el circuito anastomótico del lado lateral, ¿sí? O periepicondilio. Ahora falta cerrar el lado medial, ¿no? Entonces la arteria cubital va a emitir otro tronco, que es el tronco de las recurrentes cubitales. La rama anterior se anastomosa con la rama anterior de la arteria colateral medial distal y la rama posterior del tronco de las recurrentes cubitales se anastomosa con la rama posterior de mi arteria colateral medial distal, ¿ven? Y así se cierra el circuito anastomótico en la parte medial o periepitroclear, ¿ven? Entonces, esos son los circuitos anastomóticos que vamos a tener acá. Tenemos una arteria más que a veces no la describen, pero es la que cierra todos estos dos circuitos acá, que va de largo a largo, cerrando los circuitos conocidos como arteria transversa, retro o lecraniana, ¿ok? Que también la mencionan a veces en varios textos, pero también a veces la pueden llegar a omitir, ¿sí? Para que la conozcan nada más y que sepan que estos dos circuitos también se pueden llegar a conectar. Y bien, una vez llegado ya a la fosa del codo como tal o la fosa cubital, vamos a encontrar una estructura geométrica triangular, ¿sí? De vértice inferior y de base superior, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que conocer cuál es la relación de las estructuras a este nivel, como les había comentado. Por ejemplo, el nervio mediano se relacionaba por dentro de la arteria braquial, ¿verdad? Entonces, esa disposición es muy importante, conocerla. ¿Qué otras estructuras encontramos por acá? Por acá, por ejemplo, vamos a ver que discurre también parte del nervio radial antes de dividirse. También está mi nervio, la parte terminal del nervio musculocutáneo, que ya es parte sensitiva para inervar la parte sensitiva del antebrazo. Y esas son estructuras muy importantes que vamos a conocerlas. Entonces, primero vamos a evaluar los límites. Miren, el límite que está aquí, que es el límite lateral, vamos a tener al braquiorradial. El braquiorradial también ustedes lo conocen como supinador largo, ¿sí? ¿Por qué ya no se le debe decir supinador largo? Acuérdense que ya actualmente se conoce que el músculo supinador largo realmente no tiene función supinadora. La función del supinador largo realmente es deflexora. Se ayuda a flexionar el antebrazo. Entonces, es por eso que ya no se le conoce como músculo supinador largo, ahora se le conoce como braquio radial. Además que el nombre braquio radial es un poco más descriptivo. ¿Por qué? Porque se inserta en el braquio, o sea, a nivel del húmero, en el brazo, y de ahí se dirige al radio, ¿sí? A la parte ya distal del radio, en la apófisis estiloides, en su base. Es por eso que se denomina braquio radial. Es un poco más descriptivo ese nombre. Bien,
Del lado interno, del lado medial, vamos a encontrar a un músculo que este sí ayuda a la pronación, ¿sí? Este ayuda a la pronación, es parte del aparato de pronosupinación. Este de acá es el pronador redondo, ¿sí? Y por arriba simplemente una línea imaginaria que va a ir del epicóndilo a la epitropia, ¿sí? Formando el triángulo, por fin, de la fosa cubital. En el medio vamos a ver que este triángulo, esta fosa va a estar dividida por el tendón del bíceps braquial, ¿ok? Este de acá es el lacerto o la aponeurosis bicipital, ¿ok? Que es bastante superficial y se encuentra cubriendo el techo de la fosa cubital y a la vez a los músculos que se originan en la epitropia. En esta imagen de acá vamos a poder ver mejor los límites. Miren, este de acá, que es mi músculo supinador largo, también conocido como braquiorradial. En el límite medial vamos a encontrar a mi redondo, mi pronador redondo, perdón, mi pronador redondo, ¿ven? Mi pronador redondo. Y acá, este de acá, por si acaso no es el bíceps braquial, miren cómo discurren sus fibras, este ya es el tendón, vean que se va hacia la parte ya más interna, o sea, hacia el cúbito. Entonces, este de acá no es el bíceps braquial, este de acá es el braquial anterior, ¿ven? Entonces, este es el suelo. ¿Quién es el suelo de la fosa cubital? El suelo de la fosa cubital lo va a dar mi braquial anterior, ¿ok? Miren acá, estas son estructuras que podemos apreciar a este nivel. Esta es la famosa M venosa, ¿ven? Donde ustedes toman o donde hacen lo que son las inyecciones intravenosas, ¿ven? Aquí es donde ustedes practican sus inyectables y todo eso. ¿Por qué? Porque estas son venas sumamente superficiales y tienen un buen calibre para poder canalizarlas. Entonces miren, este de acá es medial, ¿sí? Esto es lateral. En la parte medial vamos a encontrar que la vena mediana va a emitir una rama para anastomosarse con mi vena basílica del antebrazo y forman la vena basílica del brazo, ¿ven? Que es interna. Mi vena basílica tiene un recorrido medial y superficial en los 2/3, tanto inferiores como medios, en el brazo, y luego cuando ya llega a la parte proximal, llega cerca a lo que es la flexura de la axila, ahí vamos a ver que nuestra vena basílica se hace profunda, o sea, se hace interna, ¿ok? Mientras que por otro lado, del lado lateral vamos a encontrar que la rama lateral de mi vena mediana se va a anastomosar con mi vena cefálica del antebrazo y va a formar a la vena cefálica del brazo. Esta vena de acá sí es sumamente superficial en todo su recorrido, ¿ok? Hasta llegar a un surco cerca de nuestro inicio de nuestro miembro superior, conocido como el surco deltopectoral. ¿Ven? Esta vena sí es sumamente superficial. La vena cefálica es superficial en todo su recorrido. Por otro lado, miren, tenemos este nervio de acá. Ese nervio de ahí es el antebraquial cutáneo medial o interno, ¿sí? El antebraquial cutáneo interno o medial, ¿ven? Por este lado, este no, por si acaso, no es la continuación del músculo cutáneo. Este de acá, ese nervio que ven ahí, corresponde más que todo al nervio radial. Ahora, el que está en amarillo que estoy señalando, ese de ahí sí es el músculo cutáneo. El que está más interno, que está acá, lo vamos a ver mejor en la siguiente lámina, ese de ahí corresponde al nervio radial, que también se hace por acá superficial y emite sus dos ramas. El que está en amarillo, este que está acá, ese sí es la continuación del músculo cutáneo. ¿Por qué? Porque el nervio músculo cutáneo, cuando pasa por acá en el borde, ¿sí? En el borde ya inferior del bíceps braquial, cambia de nombre y se convierte en el nervio antebraquial cutáneo externo, ¿sí? En algunas literaturas consideran que el nervio músculo cutáneo recién cambia de nombre cuando llega ya a la fosa del codo, pero realmente ustedes evalúan y analizan dónde termina de inervar de manera muscular. Bueno, el nervio musculocutáneo solamente inerva el brazo, ¿verdad? Los músculos de la parte anterior del brazo. Entonces ya cuando llega a la fosa del codo, o cuando sale, mejor dicho, del borde inferior del músculo bíceps braquial, ya realmente no tiene función muscular, es netamente cutáneo. Es por eso que ya tan pronto sale del borde inferior del bíceps braquial, ahí se denomina inmediatamente antebraquial cutáneo externo. ¿Ok? Acá ven lo que les estaba comentando. Este es el nervio radial, que es un poquito más profundo, es un poco más profundo, pero igual pertenece a la fosa del codo. Ven cómo emerge por acá, luego de haber sido posterior, emerge por aquí, por la parte anterior, y da dos ramas. Una rama que es anterior, esta rama de acá es netamente cutánea, y una rama posterior, esta sí es muscular. Esta rama posterior, que es una rama que perfora a este músculo que está acá, que es el supinador corto, o simplemente ya se le conoce como supinador, ¿sí? Es la rama que se conoce como el nervio interóseo posterior. Este nervio interóseo posterior es el que inerva los músculos en la región posterior del antebrazo, ¿ok?
Es por eso que se dice que el nervio radial es el nervio que inerva realmente tanto la parte del brazo como de la parte del antebrazo. O sea, literalmente casi inerva casi todos los músculos extensores, ¿sí? Porque en la mano ya, realmente en la mano ya no llega a inervar. Cuando llega a la mano ya es cutáneo. Pero cuando está en el brazo y en el antebrazo es muscular, ¿sí? Motor. Por acá miren la relación que tiene la arteria braquial, ¿ven? Este de acá es mi arteria braquial y miren cómo se relaciona con el nervio mediano, ¿ven? Como que por acá viene de ser anterior a la arteria y aquí se dispone de manera interna a la arteria, ¿ven? Por sus dos lados tenemos a mis venas braquiales, ¿ven? Aquí tenemos mis venas braquiales formándose y vean todas las estructuras que tenemos acá. Entonces, por esta razón, vamos a ver más adelante, es que es tan complicado a veces tomar el pulso braquial. Entonces, yo estoy seguro que en la mayoría de veces en sus prácticas, tanto en procedimientos básicos, en primeros auxilios, les enseñan a tomar el pulso braquial. ¿Para qué? Para poder localizar lo que es mis ruidos de Korkov, cuando tenemos que tomar lo que es la presión arterial. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Entonces, miren, este de acá es el lacerto fibroso del bíceps, este es el tendón del bíceps braquial, ¿ven? Entonces, así de esa manera se relacionan. Miren, este es el surco deltopectoral, ¿ven? Este es el surco deltopectoral. ¿Ven cómo la vena cefálica es totalmente superficial en todo su recorrido? Es por eso que a veces la canalizan, les gusta canalizar esto porque es un acceso inmediato a lo que es la circulación ya vascular central, ¿sí? Entonces, es una buena manera de canalizar un catéter por acá venoso central, pero a veces se dice que no es tan recomendable porque a veces se puede diseccionar, o sea, se puede ocluir esta vena. Entonces a veces no se toma en consideración para hacer ese tipo de procedimientos. Pero algunos dicen que sí es una buena ventaja usarla por su calibre y porque es netamente superficial en comparación con otras venas. Por acá, bueno, tenemos otra vez, miren, de esta vista, la famosa M venosa, ¿ven? Ahí está mi M venosa, ¿ok? Mi vena mediana, mi rama que se va hacia la parte interna y mi rama que se va hacia la parte lateral para formar lo que es la cefálica y de este lado formar lo que es la basílica, ¿ven? Acá miren, la relación del nervio mediano, esto sí es importante, miren como el tercio proximal se encuentra por fuera de la arteria y en el tercio medio se encuentra delante de la arteria y en el tercio distal se va a encontrar por dentro de la arteria. ¿Ya ven? Entonces, esta es una pregunta muy frecuente de exámenes teóricos, ¿sí? Muy, muy frecuente, les encanta hacer estas preguntas, así que es bueno que lo recuerden, la disposición que tiene el nervio mediano con la arteria braquial, ¿ven? Entonces, miren acá cómo viene de estar lateral, se hace anterior y aquí se vuelve ya interno, ¿ven? Aquí otro preparador anatómico que me gustaría que antes de decirles cómo es, ustedes piensen un poco y me digan qué estructuras pueden ver y cuál es el nervio mediano. ¿Cuál de estos acá ustedes consideran que es el nervio mediano? Entonces, tenemos dos opciones. Ver la parte superior y decimos ya, bueno, en la parte superior no tenemos muchos datos, ¿no? No se ve muy claramente. Entonces, los reparos anatómicos a este nivel casi no nos funcionan. Bien, si no les funciona ver superiormente, vean de manera inferior. Ahora, miren acá. ¿Qué estructura acompaña la arteria braquial? El nervio mediano, ¿no? Entonces, este de acá es el nervio mediano. ¿Y por qué no es este? Porque este de acá, miren, es el nervio cubital. Pero acuérdense que el nervio cubital se dirige posterior, ¿sí? Pasa por una pequeña fosita que está en mi tróclea, ¿sí? O en mi pitróclea, mejor dicho. Entonces, siempre usen sus reparos anatómicos y ayúdense, miren todo, ustedes miren todo lo que puedan ver y ayúdense de cualquier reparo anatómico que les pueda servir, ¿ok? Y de esa manera siempre van a localizar las estructuras. Y miren, este es el pulso, el famoso pulso braquial que les decía. Fíjense que para ustedes llegar a tomar el pulso braquial, tienen que, uno, primero, levantar el bíceps braquial y dos, lograr pulsar la arteria braquial y comprimir la arteria braquial junto con el hueso, porque ustedes sienten el pulso de cualquier zona cuando mi arteria o mi vaso vascular se contacta con una superficie, ya sea ósea o una superficie de estructura bien delimitada. Entonces, de esa manera es que ustedes pueden llegar a conseguir el pulso braquial. Pero nuevamente les digo, o sea, esta es la razón por la cual a veces se puede dificultar mucho encontrar el pulso braquial. Por lo menos aquellos que están iniciando y por la primera vez les dicen, ¿sabes qué? Ubícame el pulso braquial. Esa es la razón por la que se les puede dificultar un poco. Acuérdense la cantidad de estructuras que tienen que mover para llegar acá. Es por eso que a veces cuando no se localiza el pulso braquial y ustedes necesitan tomar la presión arterial, ¿dónde van a localizar el estetoscopio? Aquí. Siempre aquí. ¿Por qué?
Y aquí también van a ubicar también el pulso de manera más sencilla. ¿Por qué? Porque aquí no hay pierde. Siempre aquí van a localizar el pulso de manera bien delimitada. ¿Por qué? Porque la arteria braquial ya a este nivel ya se vuelve superficial. Y ven, ya es un poco más palpable ya a este nivel. Es por eso que a veces el pulso braquial puede ser un poco tedioso, un poco difícil de localizarlo e incluso a veces puede ser un poco molesto para el paciente por la profundidad que está. Tienen que irse bien profundo y llegar y levantar incluso el bíceps braquial para llegar a contactar con la arteria braquial. ¿Ven? Es por eso que a veces se les dice simplemente coloquen sus dos dedos a nivel de la fosa cubital y ahí pueden de una manera súper rápida encontrar el pulso braquial. Y bien, entonces llegamos a lo que es la inervación del miembro superior. Cuando vemos lo que es la inervación del miembro superior, tenemos que evaluar de dónde se origina. Se origina de los nervios raquídeos, desde C5 hasta T1, ¿sí? Pero entonces aquí yo les pregunto, ¿existe una vértebra C8? Porque ya tenemos una C5, tenemos C6, tenemos C7 y tenemos T1. Pero ¿existe C8? ¿Existe una vértebra C8? Porque si contamos las vértebras tenemos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y ahí termina, ¿o no? Ahí termina, ¿no? Entonces, si nosotros podemos analizar, no tenemos una vértebra C8, tenemos un origen radicular C8, eso sí lo tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque miren, cuando nosotros, a ver, escriban por el chat. Ajá, es por el agujero de conjunción. Ajá, ¿ven? Entonces, cuando nosotros nos desarrollamos de manera embriológica, cuando somos pequeños, acuérdense que miren, nosotros tenemos la vértebra cervical C5 y mi nervio raquídeo va a emerger por encima de la vértebra, ¿sí? De C6 emerge por encima de la vértebra, C7 emerge por encima de la vértebra y cuando llega a T1 ya no va a emerger el nervio por encima de la vértebra, va a emerger por, ¿sí? Porque los orígenes raquídeos de los nervios cervicales son por encima de la vértebra, mientras cuando llegamos a T1, o sea, a las torácicas, el origen de los nervios es por debajo de su vértebra correspondiente. Entonces, eso va a dejar un hueco donde no existe vértebra y tampoco existe origen radicular. Entonces, el cuerpo, para no malgastar espacio o no malgastar esa oportunidad de crear una estructura nueva, origina el origen radicular C8, ¿ven? Origina C8. Entonces, esa es la explicación de por qué nosotros tenemos una raíz C8, pero no tenemos una vértebra C8. ¿Por qué? Por la disposición que tienen las raíces al nacer, ¿sí? Dejan un espacio y de ese espacio, para que no se desperdicie ese espacio, la médula espinal origina una rama C8, ¿ven? Pero esa es la razón, ese es el motivo. Entonces, estos de acá son los orígenes radiculares que van a formar los troncos. Entonces, vamos a ver cómo se forman los troncos. Entonces, miren, vamos a ver si se puede borrar esto que está acá. ¿Está teniendo rayar la pantalla, muchachos? Intento para ver si se puede borrar. Creo que no se puede borrar. Bueno, no se puede borrar. Bien, tenemos las raíces de C5 hasta T1. C5 y C6 se van a unir para formar el tronco superior. C7 se continúa solito, él es independiente, ¿sí? Para formar el tronco medio. C8 y T1 se unen y forman el tronco inferior. Luego las ramas anteriores del tronco superior y el tronco medio se unen para formar lo que es el cordón o el fascículo lateral, ¿sí? Luego, miren, el tronco inferior se continúa el solito y forma mi cordón medial, ¿ven? El solito. Luego las ramas de los troncos superior, medio e inferior, las ramas posteriores se unen para formar a mi cordón o mi fascículo posterior. O sea, las ramas posteriores de los troncos se unen para formar el posterior, mientras que las ramas anteriores del superior y el medio se unen para formar lo que es el cordón lateral, mientras que el cordón medial se forma de manera independiente continuación de mi tronco inferior. ¿Ok? También tenemos lo que es contribuciones de la rama C4 y de la rama de T12, ¿ok? T2, de T2, ¿ok? Y es por eso que a veces pueden escuchar los términos prefijado, posfijado, es porque a veces vamos a ver que va a haber una contribución de C4 que va a ser más dominante que la contribución de T1. Entonces, de esa manera se denomina un plexo braquial prefijado y cuando tenemos una dominancia de T2 por encima de C5 y de T4, y de C4, perdón, vamos a tener un plexo braquial que se denomina posfijado. Es nada más por las dominancias que vamos a tener de los orígenes, ¿ok? Pero esto es lo que forma al plexo braquial, ¿ok? De C5 hasta T1. ¿Que contribuyen las otras ramas? Sí, pero principalmente estas de acá.
Esta es la disposición que van a tener los cordones, ¿ven? O fascículos alrededor de la arteria axilar. O sea, este de acá es mi arteria axilar y miren, este de acá va a ser el cordón lateral, el medio que va a ser el nervio mediano con sus ramas lateral y medial y el cordón medial y por acá el posterior, ¿ven? Es por eso que reciben ese nombre de lateral, medial y posterior, ¿ven? Porque están en relación con la arteria axilar. ¿Ven cómo nacen de acá? Aquí están las raíces, aquí están los troncos, forman las divisiones y aquí forman los cordones o fascículos y ya vienen acá a formar finalmente lo que son las ramas terminales. Entonces miren, el plexo braquial lo vamos a dividir en una porción supraclavicular y una infraclavicular. O sea, vamos a tener como punto de referencia la clavícula. ¿Sí? Mira, por la porción supraclavicular vamos a tener el nacimiento del nervio músculo, del músculo subclavio. Bueno, ya obviamente sabemos a qué músculo va a inervar, al músculo subclavio. Por otro lado, vamos a tener al nervio dorsal de la escápula que va a atravesar y va a inervar a su vez a el músculo escaleno medio y se va a dirigir a inervar al elevador de la escápula y a los músculos romboides, tanto al mayor como al menor, ¿ok? A los dos. El nervio supraescapular que inerva tanto al supra como al infraespinoso. Y por último tenemos al nervio torácico largo, también antes se conocía como respiratorio de Bell. ¿Por qué se conoce como respiratorio de Bell? Porque miren a qué músculo está inervando al serrato mayor. Entonces, antes se pensaba que el músculo serrato mayor se encargaba de la respiración. O sea, antes se pensaba que el diafragma realmente, sí bien es cierto, era un músculo respiratorio, pero se pensaba que por la disposición y el tamaño que tiene el serrato mayor, se pensaba que este músculo era el que se encargaba principalmente de la respiración. Pero luego se dieron cuenta que no, que el músculo principal de la respiración, que casi te da un 60% de tu volumen respiratorio, es el músculo diafragma. Ese es el músculo más importante. El serrato mayor junto con los intercostales y otros músculos simplemente son accesorios. Es por eso que ya no se le dice respiratorio de Bell, sino se le conoce como torácico largo y se encuentra inervando al serrato mayor. ¿Ok? Los ramos se van a dividir en anteriores y posteriores. En los anteriores encontramos dos ramos nerviosos importantes, el pectoral lateral y el pectoral medial, que a veces forman una asa pectoral y de esa asa pectoral salen realmente los nervios que inervan. El lateral va a estar inervando al pectoral menor y el medial al pectoral mayor. Las ramas posteriores, miren, perdón, aquí vamos a encontrar al nervio subescapular. Este nervio subescapular es muy interesante porque vamos a ver en la siguiente lámina unas pequeñas variantes que están ahí. Y aquí hay bastante discrepancia porque algunos van a decir eso. ¿Quién inerva al redondo mayor? ¿Sí? Porque ya sabemos que el redondo menor, ¿quién lo inervaba? Al redondo menor lo inervaba el nervio axilar. Entonces nos queda el redondo mayor. Entonces aquí hay una pequeña discrepancia. A veces la gente se confunde un poquito porque les dicen, ¿quién inerva al redondo mayor? Y algunos le dicen, el nervio del redondo mayor. Y se quedan, pero ya, ¿y de dónde viene ese nervio? Y otros dicen, ¿quién inerva el redondo mayor? Lo está inervando el subescapular. Y te dicen, ok, no era el nervio del redondo mayor. El hecho es que el nervio que sale hacia el redondo mayor es una rama del nervio subescapular, ¿ok? O sea, el subescapular se divide en dos ramas, ¿sí? En una superior y en una inferior. La rama inferior del nervio subescapular es la que está originando la rama hacia el nervio, hacia el músculo redondo mayor. Entonces, si ustedes le llegan a preguntar quién está inervando el músculo redondo mayor, sí, lo pueden decir, es el nervio del músculo redondo mayor. ¿Y de dónde viene? De la rama inferior del nervio subescapular. ¿Ven? Entonces, el nervio subescapular vamos a ver que origina dos ramas, el subescapular superior y el inferior. Y las dos ramas, tanto el superior como el inferior, inervan al músculo subescapular. Y de la inferior sale una rama para el músculo redondo mayor. ¿Sí? Esa es toda la verdad. Así de sencillo. Esa es la verdad. O sea, realmente las dos o sea, las dos teorías realmente estaban en lo cierto. O sea, ninguna estaba errada. Sí, sí es cierto que hay un nervio que se llama nervio para el músculo redondo mayor. Y también el nervio subescapular inerva el músculo redondo mayor de una manera indirecta. Y el nervio tóraco dorsal, que es el nervio para el músculo dorsal ancho. Y finalmente el nervio axilar, que va a dar ramos para los músculos del deltoides, el redondo menor y un ramo cutáneo para la inervación cutánea de lo que es el hombro. ¿Ven? Entonces, miren acá, esto es lo que les decía. Esto a lo mejor no lo tengan en su diapositiva, lo agregué ayer, lo que pasa es que soy un poco ansioso, me gusta agregar información nueva cuando veo muy interesante. Y consideré que esto era interesante para ustedes. ¿Por qué? Porque miren, se consideró, esto es una muestra de 30 personas, de 30 lo que son preparados anatómicos que se analizaron en Brasil, que lo que tratan de demostrar es que
si realmente la verdad que nos habla la literatura clásica es que esos nervios o esas ramas salen realmente del fascículo posterior. Entonces realmente lo que se vio es que si bien es cierto, mi nervio del músculo redondo mayor siempre está saliendo del nervio subescapular, siempre, eso sí, casi en el 100% de los casos salía de acá. En otros casos, el nervio subescapular salía en un tronco común, ¿de quién? Junto con mi nervio tóraco-dorsal, ¿ok? Teníamos bastantes variantes, por ejemplo, miren, acá, este que está en asterisco es mi nervio subescapular, ¿sí? Mi nervio subescapular, miren, es una variante anatómica que está saliendo directamente del nervio axilar. Entonces, se concluyó que el 90% de los casos, mi nervio subescapular no salía directamente del fascículo posterior, sino que salía o bien desde el nervio axilar o en un tronco común con el nervio tóraco-dorsal, ¿ok? Pero en el 90% de casos se vio que salía de acá, del nervio axilar, ¿ven? Y ese nervio subescapular originaba al nervio para el redondo mayor, ¿ven? Y bueno, de ahí se dirigía a inervar a su músculo, que es el músculo subescapular. Y estas son más variantes que pueden ver, diferentes, pero siempre, miren, por más variantes que haya, siempre el nervio del músculo redondo mayor viene del nervio subescapular. Y aquí miren, tenemos todas las ramas colaterales de nuestro plexo braquial. Miren, acá se está originando el nervio dorsal de la escápula y por abajo vamos a ver que se forma el nervio torácico largo que quien inervaba al músculo serrato mayor. Miren, va a tener aferencias de ¿quién? Va a tener eferencias de C5, de C4, C5 y de C6, ¿verdad? Entonces, esas van a ser las principales eferencias de mi nervio torácico largo. Muchachos, acuérdense apagar el micrófono. Luego, acá vamos a tener un tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior, que van a estar originando el nervio supraescapular y el nervio labio para los respectivos músculos, ya ustedes saben. Luego, cada uno de los troncos va a emitir ramas anteriores y posteriores para la formación ya de los cordones. Y cuando llegamos aquí a los cordones, vamos a tener la famosa asa pectoral, ¿ven? Y a partir de esa asa pectoral es que se emergen los nervios pectoral lateral y el nervio pectoral medial, ¿sí? Luego miren, en lo que es el cordón posterior vamos a tener la emergencia del nervio subescapular. Ya les dije que puede haber un subescapular superior y un subescapular inferior, pero siempre el subescapular inferior es el que va a estar dando el ramo para el músculo del redondo mayor. Y tenemos el nervio tóraco-dorsal y por acá también a veces lo consideran como rama colateral al nervio axilar, ¿sí? A veces algunos textos como la Target también lo puede considerar como una rama terminal, junto con mi nervio radial. Este de acá es la rama terminal del cordón posterior, que es el nervio radial, ¿ok? Ya estas de acá son las ramas terminales que vamos a verlas ahora. Y estas, miren, acá están los troncos, ¿ven? Aquí están mis troncos, el superior, el medio y el inferior, formándose por sus orígenes radiculares desde C4 hasta T1, ¿ven? Aquí se ven mejor los cordones, ven cómo él hace la pinza a lo que es la arteria braquial. ¿Y esta qué rama es? Yo creo que ya la saben, la he repetido bastantes veces, ¿no? Este de acá es la arteria o el tronco tóraco acromial, que está cerca de la pinza del nervio mediano, ¿ven? Entonces, esta es la formación del nervio mediano y la pinza que le hace la arteria axilar, y cerca de la pinza está emergiendo la famosa rama tronco tóraco acromial. Por acá tenemos el fascículo posterior dividiéndose en su rama axilar, ¿sí? Y la radial, ¿ven? Ahí están sus dos ramas terminales. Y aquí miren, pueden ver el asa pectoral. Lo que pasa es que aquí se ha seccionado el asa pectoral, es por eso que se ve así. Este de acá es el nervio pectoral lateral y por acá está el nervio pectoral medial. Estos estaban en un asa, pero se ha cortado y por eso se ve así. Por otro lado, nos falta ver entonces, miren, este de acá es el famoso nervio respiratorio de Bell, ¿sí? O el torácico largo, que está acá, que se dirige a inervar al músculo serrato mayor, y por acá más lateralmente encontramos al nervio tóraco-dorsal. El nervio tóraco-dorsal es quien inervaba al músculo dorsal ancho. Y el nervio tóraco-dorsal se acompaña con la arteria tóraco-dorsal. ¿Ven? Aquí está. ¿Ven? Mi arteria tóraco-dorsal, mi nervio tóraco-dorsal. Y aquí miren, tenemos a mi nervio. ¿Qué nervio era este? ¿Se acuerdan? Mi nervio famoso respiratorio de Bell, ¿no? Que es el nervio torácico largo. Ahora, mi nervio torácico largo, como les decía, inerva el serrato mayor. Y cuando este nervio se lesiona, nos da un signo muy, muy característico que se conoce como el signo de la escápula alada, ¿sí? Da la escápula alada. ¿Por qué? Porque acuérdense que una de las funciones importantes que tiene el serrato mayor
es agarrar a la escápula y pegarla hacia la parte posterior del tórax, o sea, la mantiene fija al tórax, ¿ok? ¿Por qué? ¿Dónde se insertaba el músculo serrato mayor? El músculo serrato mayor se insertaba en todo lo que es el borde medial de la escápula. Es por eso que tiene la capacidad de mantener fija la escápula en lo que es la parrilla costal, ¿sí? Entonces, cuando se lesiona el músculo, cuando se lesiona el nervio, el músculo serrato mayor va a perder su capacidad de adherir a la escápula a lo que es la parrilla costal posterior. Entonces, se da este signo característico conocido como la escápula alada, ¿ok? Otro dato interesante es que el músculo serrato mayor también es conocido como el músculo del boxeador. ¿Por qué? Porque su disposición hace que nuestro brazo pueda ejercer esos movimientos de potencia para lanzar un golpe. ¿Ok? Entonces, esa es la característica de la escápula alada. ¿Ok? Esa es su característica. Y bien, por último tenemos las ramas terminales ya de lo que es el plexo braquial. En el cordón lateral, fíjense que van a ser el nervio músculo cutáneo y la rama lateral para la formación del nervio mediano. En el cordón medial vamos a tener que se origina el nervio cubital, el nervio cutáneo antebraquial medial y el nervio cutáneo medial del brazo, también conocido como accesorio. ¿Pero por qué se conoce como accesorio? Porque este nervio que está acá, que se dirige a inervar de manera cutánea el brazo, a veces puede salir como una rama del antebraquial medial, ¿sí? Entonces por eso que a veces recibe el nombre de accesorio. Luego va a dar una rama, que es la rama medial, para la formación del nervio mediano. Entonces ya tenemos las dos ramas para que se forme el nervio mediano, ¿ven? Y por último, en el cordón posterior tenemos la emergencia del nervio axilar junto con el nervio radial. Y aquí, ven, volvemos a la imagen que estábamos en el inicio, ven. Entonces, miren cómo por acá tenemos lo que es la parte lateral o el cordón lateral, originando sus dos ramas terminales. Esta que está acá, que está con la pinza, que está perforando al músculo. ¿Qué músculo es este de acá? Que está siendo perforado por una rama terminal del cordón lateral. Es conocido como el nervio músculo cutáneo que está perforando al músculo coraco braquial, ¿sí? Antes esto se conocía en la literatura clásica como el músculo perforado de Caselius y el nervio músculo cutáneo se le conocía como el nervio perforante de Caselius, ¿ok? Como el nervio perforante de Caselius, ¿sí? Entonces, esa es la razón. Entonces, miren cómo lo perfora. Luego tenemos la rama lateral y la rama medial, ¿sí? Que van a formar el nervio mediano y ahí está la rama terminal del nervio mediano. Cabe recalcar que el nervio mediano no tiene función a nivel del brazo, ¿sí? O sea, a nivel del brazo, mi nervio mediano no tiene función motora, ¿sí? Ni tampoco sensitiva. Recién cuando el nervio mediano llega al antebrazo es que ahí recién el nervio mediano va a emitir ramas musculares, ¿ok? El nervio que se encarga de la inervación motora a nivel del brazo es el nervio músculo cutáneo en su porción muscular, ¿ok? Por otro lado, en el cordón medial vamos a encontrar al nervio, las ramas terminales del nervio cubital, y por el otro lado vamos a tener las emergencias de los nervios, lo que son mis nervios cutáneos, pero aquí no se aprecian muy bien. Vamos a ver si en la siguiente se ve muy bien. A ver. Ah, miren, miren, acá se ve bien lo que es el nervio músculo cutáneo. Una vez que ha perforado a mi músculo coracobraquial, lo perfora y se dirige a inervar a lo que es el compartimiento anterior del brazo. Y miren, este de acá es el bíceps braquial y este que está acá abajo es el braquial anterior. Aquí tenemos una pequeña variante, que ustedes se acuerdan que normalmente nosotros tenemos en el bíceps braquial se conforma de dos porciones, ¿verdad? Bueno, hay una pequeña variante que va a permitir que el bíceps braquial realmente tenga tres cabezas, tres porciones. Entonces aquí está el bíceps braquial como tal, con sus dos porciones, y aquí abajo, miren, tenemos la tercera porción del bíceps braquial. Es una pequeña variante anatómica que puede estar presente. Y este que está abajo, ese sí es el músculo braquial anterior. Pero lo que quiero que vean acá es que el nervio músculo cutáneo va a estar inervando el compartimiento anterior del brazo, ¿ok? Inerva todo. Si les preguntan quién inerva al músculo, por ejemplo, coracobraquial, ya saben que es el nervio músculo cutáneo. Quién inerva al músculo braquial anterior o simplemente braquial es el nervio músculo cutáneo. ¿Quién está inervando el bíceps braquial a las dos porciones? El nervio músculo cutáneo, ¿ok? Todos los músculos de la región anterior, ¿sí? Del brazo. Aquí tenemos nuevamente los cordones, miren, los cordones, aquí están, el cordón lateral, cordón medial, los dos ramos que forman nervio mediano, ¿sí? Y aquí vemos lo que nos faltó ver, ¿ven? El cordón posterior, miren, aquí está originando al nervio axilar y por acá está originando ¿a quién? A mi nervio radial, ¿ven? ¿Ven cómo se dispone? Así se dispone. Y el nervio radial se va a dirigir
a inervar ¿a quién? Al tríceps braquial junto con el anconio y los demás músculos que están en el antebrazo mediante su rama interósea posterior. Y ustedes dirán, ¿y quién nos forma el interóseo anterior? La rama nerviosa interósea anterior está dada por el nervio mediano, ¿ok? Está dada por el nervio mediano. Y miren, esta es la disposición que vamos a encontrar de inervación cutánea, ¿sí? Estos son los territorios cutáneos de inervación de cada uno de los nervios, ¿ok? Fíjense que en número 1 tenemos al nervio axilar, ¿sí? Mi nervio axilar es el que va a estar inervando esta región de acá del hombro, ¿ok? En número 2, este que está acá, vamos a tener al nervio cutáneo medial del brazo, ¿ven? Nervio cutáneo medial del brazo o el accesorio. El número 3 que está acá es parte del radial, o sea, el radial también inerva la parte lateral del brazo, como se ve acá, y la parte posterior tanto del brazo como de antebrazo y mano, ¿sí? En número 5 vamos a encontrar, si esto es medial, este de acá es el antebraquial cutáneo interno, y en número 4 este es el contrario, o sea, el homólogo del otro lado, que es el nervio antebraquial cutáneo externo, ¿ven? Ahí están inervando sus dos partes en el antebrazo, ¿ven? Esa es la distribución que tienen a nivel del brazo. Y entonces, anatomía aplicada. Vamos a ver un poquito de lo que es anatomía aplicada. Y ustedes cuando están, por ejemplo, en el gimnasio haciendo pues sus pesas y alzando fuerza con sus músculos, ustedes, por ejemplo, el bíceps braquial, para que vean, el bíceps braquial es un músculo muy importante, sí, muy importante, pero no es el músculo principal flexor. O sea, y ustedes dirán, pero ¿what? Si yo tengo conocido que el músculo bíceps braquial es el que flexiona realmente el brazo, sí, sí lo flexiona, no, eso no es mentira. Pero el que realmente hace la flexión, o sea, el músculo principal flexor, realmente es el músculo braquial anterior. O sea, el músculo braquial anterior es el que te da la flexión para hacer, por ejemplo, este tipo de ejercicio, ¿ven? En sus brazos cuando están en supinación, o sea, ustedes tienen el brazo en supinación, el músculo braquial anterior es el que se ejercita acá. Cuando ustedes tienen los músculos en semisupinación o el brazo en semisupinación o en esta posición, lo que están ejercitando aquí es el músculo bíceps braquial. ¿Por qué? Porque el bíceps braquial recién ejecuta su función cuando el brazo está en semisupinación o en semipronación. ¿Ok? Ahí realmente es que ustedes ejercitan a su bíceps braquial. Pero cuando tienen el brazo totalmente en supinación, ahí el que está funcionando es el braquial anterior. ¿Sí? Principalmente el braquial anterior. ¿Ok? Y bueno, a veces, para que ustedes puedan ver, este de acá es el músculo principal lesionado, por ejemplo, en los fisicoculturistas o en aquellos que, mejor dicho, hacen levantamiento de pesas. Cuando hacen ese levantamiento de pesas, el bíceps braquial recibe una tensión enorme, muy, muy fuerte. Y eso da el golpe característico del desprendimiento de alguna de la cabeza del bíceps braquial. ¿Ok? Acuérdense que someter a los músculos a una fuerza tremenda los predispone a que se desprendan, a que se lesionen. ¿Ok? Entonces, esa es la verdad del ejercicio al momento de ejercitar el bíceps braquial o de ejercitar a mi braquial anterior. ¿Ok? Llegamos a lo que es el antebrazo. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la irrigación del antebrazo. Y como ya saben, la irrigación del antebrazo va a estar dado por ¿quién? Por mis ramas radial y mi rama cubital. La rama radial siempre es más superficial que la cubital y la cubital siempre es un poco más gruesa, mientras que la radial es más superficial y por ende es un poco más delgada y por eso no emite tantas ramas como la cubital. Fíjense que la única rama que emite, la única rama que está emitiendo es la recurrente radial anterior, mientras que la cubital emite tantas ramas y es por eso que tiene que tener un calibre más considerable para hacer eso. Aquí nuevamente miren cómo se dispone. Y lo que quiero que vean acá, miren, es este de acá, el nervio cubital. ¿Ven cómo pasa por detrás? O sea, la estructura de que es el nervio cubital va a pasar por detrás de lo que es la epitróclea. Por aquí tiene una pequeña fosita por donde discurre ese nervio. ¿Ven? Entonces, por eso que no se toma en consideración cuando hablamos de fosa cubital, porque no está acá, está por detrás. ¿Sí? En cambio, el nervio radial sí, lo vemos ahí. Vimos como, si bien es cierto, es profundo, sí pasa por acá, sí pasa por aquí. Bien, entonces vamos a ver las generalidades, por ejemplo, por ahora de la arteria radial. Vamos a empezar con la arteria radial. Cuando hablamos de la arteria radial, una vez en su formación arriba, en la flexura del codo, vamos a encontrar que la arteria radial es superficial y se acompaña con su músculo satélite que es el braquiorradial. ¿Sí? El músculo braquiorradial va a estar acompañando a la arteria radial y a su vez por aquí vamos a encontrar a la rama cutánea del nervio radial. Este de acá es la porción o la rama superficial del nervio radial, que les dije que era cutáneo. Este no es motor por si acaso, es cutáneo. Luego llega a la mano y se hace posterior. Entonces miren cómo desciende la arteria radial
y llega acá, miren, llega a nivel de la muñeca, y cuando llega a la muñeca se dispone de una manera que va a dar una estructura conocida como el canal del pulso. Yo estoy seguro que ustedes ya están familiarizados con el canal del pulso, y es ahí donde ustedes pues se toman el pulso radial. Entonces, ¿cuáles son los límites del canal del pulso? Porque eso sí es lo que preguntan. No preguntan cuál es el contenido del canal del pulso, porque yo creo que la mayoría lo va a asociar rápidamente con la arteria radial, perdón. Realmente lo que les gusta preguntar es los límites del canal del pulso. Esto es lateral, esto es interno. Entonces, su límite lateral, que es este que está acá, es el tendón del músculo brachiorradial o supinador largo. Su límite medial va a ser el tendón del músculo palmar mayor, ¿ok? Este de acá es el tendón del músculo palmar mayor. Esos dos tendones son los que son los límites de mi canal del pulso, ¿ok? Ese es el límite de mi canal del pulso. Y aquí, muchachos, ustedes es donde a veces toman sus muestras de gases arteriales. Y yo les quiero decir, cuando ustedes toman la muestra de gases arteriales, tienen que tener en consideración que la arteria radial es superficial, muchachos. No tienen que ir tan profundo para encontrar la arteria radial, es bien superficial. Es por eso que a veces la mayoría de doctores o de enfermeras o de personal de salud no recuerdan bien su anatomía, sus estructuras, sus relaciones, y terminan perforando la arteria radial, terminan causando mucho dolor, ¿sí? Porque piensan que no, toda arteria es profunda. No, no es cierto, no toda arteria es profunda. En este caso tenemos que la arteria radial es superficial, ¿ven? Es muy superficial. Entonces, para tomar una muestra de gases arteriales, no necesitas ir tan profundo, no necesitas ir tan profundo, suficiente con que vaya superficial, ¿ven? Luego, la arteria radial, cuando llega a nivel de la muñeca, se divide en dos ramas, ¿ok? Una rama que se dirige hacia la palma y otra rama que se va a dirigir hacia el dorso, pasando por una estructura conocida como la famosa tabaquera anatómica, ¿sí? Que la vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque estas ramas van a contribuir a que se forme lo que son mis arcos palmares, que van a irrigar a todo lo que es la mano, ¿sí? Que tiene influencia tanto de la arteria cubital como de la arteria radial, ¿ok? Y aquí tenemos la arteria cubital, ¿sí? Esta es la arteria cubital. La arteria cubital, miren, ahí está la arteria cubital. Se origina en la arteria cubital y también va a llegar a lo que es la muñeca para formar en la mano lo que es mi arco o palmar superficial y profundo. Y su músculo satélite, el músculo que lo está acompañando, es el cubital anterior. O sea, mi músculo cubital anterior es el que lo acompaña. El músculo cubital anterior tiene otro nombre. Ahorita en la norma internacional ya cambió de nombre. Ya realmente no se llama como cubital anterior. Ahora se llama flexor cubital anterior del carpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ese nombre es un poquito más descriptivo que simplemente decirle cubital anterior, ¿sí? Es mejor decirle flexor cubital del carpo. ¿Por qué? Porque ¿qué función tiene? Pues flexiona. ¿Y dónde está ubicado? Está ubicado pues en el cúbito. ¿Y a quién está flexionando? Al carpo. Por eso que se llama flexor cubital del carpo. ¿Ven? O sea, los nombres se cambian para que sean más descriptivos. Es por eso que hay esos cambios de nombre. Y bueno, no solamente tenemos aquí la arteria radial, también tenemos a la arteria cubital, también tenemos al nervio cubital. ¿Ven? Aquí está. Ambos son estructuras que van juntas y que son satélites de mi músculo cubital anterior. ¿Ven? Llegan aquí a nivel de la muñeca y no es que van a pasar dentro del canal del carpo, no, o sea, no van a pasar por el canal de carpo. La arteria y el nervio cubital tienen su propio canal, ¿sí? Que es el canal de Guyon, ¿ok? Por ahí es donde ellos están pasando solitos, fuera de lo que es el canal del carpo. Y bien, entonces vamos a ver lo que es la inervación en lo que es la región del brazo. Aquí vamos a ver primero la inervación del mediano y nervio cubital, o sea, esto correspondería ya a la parte o el compartimiento anterior del antebrazo. Esto es un pequeño resumen que les he hecho de todos los músculos del antebrazo y se los he dado para que lo tengan y su respectiva inervación, ¿ven? Entonces, con esto realmente no hay pierde, se saben cuáles son los músculos que están en cada capa, en cada compartimento, y aparte de eso, como plus, les he colocado la inervación del nervio mediano, ¿ven? Entonces, todas estas cosas de acá la van a poder tener ustedes a su disposición, que es un resumen que yo sí soy sincero, no lo van a encontrar en ningún otro lado. O sea, de esta manera, así tan bonita y resumida, yo me costó mucho hacerlo y no lo logré encontrar en ningún sitio. Así que aprovechen lo que está ahí. Y entonces vamos a tener, miren, que en los compartimentos del antebrazo se van a dividir en dos, en anterior y medial, ¿sí? Conocidos también como el compartimento flexor. En la primera capa teníamos a quién? Al pronador redondo, al palmar mayor, al palmar menor, y estos de acá van a estar inervados, estos primeros de acá van a estar inervados por el nervio mediano, ¿sí? Vamos a tener una pequeña excepción acá,
que es el músculo cubital anterior, porque este está inervado por el nervio cubital, ¿sí? Es una de las pocas excepciones que tenemos acá, junto con otro músculo que vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, si ustedes le preguntan, ¿quién está inervando al músculo cubital anterior? Es el nervio cubital. Si ustedes les preguntan quién está inervando, por ejemplo, al flexor común superficial de los dedos, ustedes que responden, el nervio mediano, ¿ok? Perdón. Y si ustedes le llegan a preguntar, ¿quién está inervando al músculo flexor común profundo de los dedos? Es diferente, porque fíjense acá, cuando hablamos del músculo flexor común profundo de los dedos, tiene dos fascículos, y los dos fascículos van a estar divididos porque van a tener una inervación diferente. Fíjense que los dos fascículos laterales van a estar inervados por el nervio mediano y los dos mediales por el nervio cubital, ¿ven? Entonces, ¿cuáles son las únicas dos excepciones aquí en el antebrazo? El cubital anterior y el fascículo interno del flexor común profundo de los dedos, que va a estar inervado por el cubital, y el otro por el nervio mediano, ¿ven? Todos los demás por el nervio mediano, ¿ven? Todos los demás sí por el nervio mediano. Con seguridad ustedes pueden responder nervio mediano y va a estar bien. Entonces miren, aquí está el nervio mediano, una vez entrando ya a lo que es el antebrazo, y aquí llegando a la muñeca, ¿ven? Este sí pasa por el canal del carpo, ¿ven? O sea, el nervio mediano sí pasa por dentro del canal del carpo. Es por eso que una estructura que se predispone mucho a ser lesionada, ¿sí? O a ser comprimida por otras estructuras circundantes, por ejemplo, los tendones o arterias, que lo presionan a veces cuando se inflaman o por el mismo roce hacen que haya una irritación. Y eso es característico de lo que es el síndrome de túnel carpiano. Y cuando el nervio mediano llega a la mano, va a inervar de manera cutánea, o sea, ya aquí se vuelve cutáneo, va a inervar de manera cutánea, y también es muscular por si acaso, pero aquí vamos a ver la parte cutánea. Cuando llega a la mano tiene su parte cutánea, que va a estar inervando al primer dedo completamente, al segundo dedo completamente, al tercer dedo también completamente, y por último al cuarto dedo solamente va a estar inervando de manera cutánea a lo que es el borde lateral, ¿sí? Al borde lateral del cuarto dedo, ¿ok? Solamente ahí, ¿sí? O sea, estaría inervando a 1, 2, 3, 3 dedos y medio, 3 dedos y medio, ¿ok? Los otros dos, el otro medio restante va a estar dado por el nervio cubital, ¿ok? Y miren, esto es lo que yo les digo, miren el poco espacio que tienen aquí estos tendones de los músculos flexores que vienen del antebrazo hacia la mano. Y miren, aquí está el nervio mediano. ¿Ven cómo el nervio mediano tiene tan poquito espacio? Entonces, cualquier cosa que pase aquí va a comprometer al nervio mediano. Sí, es por eso que si da el síndrome de túnel carpiano, se da en aquellos que escriben mucho rato en computadora, en el teclado, aquellos que por ejemplo, escriben, son escritores a mano, aquellos, por ejemplo, también que juegan su Dota, que se la pasan en cyber y eso, sufren de túnel carpiano. ¿Ven? Inclusive el uso constante de teléfonos te predispone a ti también a poder sufrir lo que es el síndrome de túnel carpiano. ¿Ok? Entonces, miren acá, tenemos acá lo que es el canal de Gullón. ¿Ven? Este es el canal de Gullón. ¿Y quién pasaba por ahí? Por ahí pasaba el nervio cubital con la arteria cubital. ¿Ven? Ese es el paquete vascular nervioso cubital. ¿Ven? Que pasa por fuera de mi canal o de túnel del carpo. ¿Ven? ¿Qué otra estructura pasa por fuera? Por acá también tenemos a la arteria radial que pasa por encima. Y esta estructura de acá, ese de ahí es el tendón del palmar mayor. El tendón del palmar mayor pasa solito, pasa por fuera también. ¿Ok? Bien, sigamos. Y acá está, miren la distribución, por ejemplo, del nervio cubital. Cuando llega a la mano, fíjense que teníamos la mitad de un dedo que nos faltaba. Bueno, esa mitad, la parte interna, va a estar dado por el nervio cubital. Y el quinto dedo va a estar dado también por el nervio cubital, ¿ven? Y también, bueno, aquí también se ve el dorso. O sea, el dorso, en el caso del nervio cubital, tanto lo que es la palma como el dorso de la mano, el territorio va a estar dado por el nervio cubital, ¿ok? El territorio cutáneo, ¿sí? En el caso del mediano solamente vamos a ver que inerva la parte de los dedos del primero hasta el borde lateral del cuarto, pero en su parte dorsal, ¿ok? Tenemos también, cuando se lesiona, por ejemplo, los nervios, tenemos también ciertas manifestaciones, ¿sí? Por aquí tenemos lo que es mi famoso mano en garra, ¿sí? Mano en garra. ¿Por qué se produce? Por una lesión en lo que es el nervio cubital, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Y miren, ¿ustedes se acuerdan qué estructura se inerva el nervio cubital? ¿Se acuerdan más o menos? El nervio cubital es una estructura muy importante, porque como han visto en su clase de mano,
El nervio cubital, si bien es cierto, en el antebrazo inerva realmente un músculo y medio, porque inerva los dos fascículos de otro músculo, realmente no inerva tanto en el nivel del antebrazo, pero cuando llega a la mano, tiene una inervación pero brutal, o sea, es una inervación muy, pero muy amplia, muchachos. Tiene una inervación casi que la mayor parte de los músculos de la mano va a estar inervado por el nervio cubital, ¿sí? Entonces, eso predispone a que se dé este tipo de lesiones. Por ejemplo, si ustedes lesionan a los músculos, a los nervios que se encargan de la flexión, ustedes van a tener una sobreexcitación de los músculos extensores. Es por eso que cuando ustedes tienen lesión en los músculos que se encargan de flexionar, por ejemplo, los interóseos y los lumbricales que flexionan, ¿sí? Y que cierran los dedos, van a ver que los músculos que están siendo inervados por el nervio radial, por ejemplo, van a tender a sobreactivarse, sobreexcitarse, y van a tener una super extensión y les va a dar esta característica mano en garra. ¿Ven? Cuando se lesionan esos nervios que se encargan de inervar lo que es la flexión. Entonces, cuando se pierde la inervación flexora, inmediatamente la inervación extensora entra en juego y se sobreexcita y tiende a predisponer a la mano en que se ponga de esta manera, como en forma de garra. ¿Ok? Bien. Y bien, acá tenemos la inervación radial, la inervación del nervio radial, para que vean. Miren, este de acá es el compartimiento posterior y el lateral, ¿ok? Miren acá, literalmente todos, sin excepción, todos son por el nervio radial, todos. Es por eso que yo les digo, tanto en el brazo como en el antebrazo, el nervio que se encarga de inervar esta zona es el nervio radial, ¿sí? No hay pierde. Aquí ustedes dicen, si ustedes le preguntan cualquier músculo y es un músculo extensor o de compartimento posterior, ¿sí? Ustedes dicen nervio radial. Inmediatamente dicen nervio radial, ¿ok? Sin pierde. Y acá miren, lo que pasa es que, bueno, estos músculos de acá están un poco más inervados por rama del interóseo posterior, que también es rama del radial, yo les dije, ¿sí? Entonces, realmente aquí pueden modificarlo y pueden poner nervio radial y no hay problema, ¿ok? Y no hay problema, porque realmente todos los de acá son de una manera inervados por el nervio radial, ¿ok? Entonces, miren, ahí está el nervio radial dando sus dos ramas, la superficial y la profunda. Su rama profunda, bien, esta de acá es la motora, la que se va hacia atrás, y esta de acá es la que se dirige de manera anterior y superficial, y luego se hace en el dorso de la mano. Miren, aquí cuando llega el dorso de la mano, ya es posterior, ¿ven? O sea, si bien es cierto, su recorrido al inicio es anterior, ya cuando llega al dorso de la mano se dispone de manera posterior, y es lo que va a estar dando la inervación del primer, segundo y tercer dedo en su parte proximal, ¿ven? Miren acá, aquí está perforando o atravesando a lo que es el supinador corto, ¿ven? Lo perfora, este de acá es el nervio interóseo posterior, ¿ven? Ya está perforando a lo que es el músculo supinador corto y de ahí se dirige a inervar a los demás músculos de la región extensora. Y la lesión del nervio radial nos va a dar una característica pose de lo que es la mano en gota, mano caída, ¿ven? ¿Por qué? Porque yo les dije a ustedes, como el nervio radial inerva todos los músculos extensores, imagínense que se lesiona el nervio radial a nivel de lo que es lo que es el canal de torsión. Imagínense, si se lesiona ese nivel, quiere decir que todos los músculos que estén por debajo se van a ver afectados. ¿Y quiénes se van a predisponer acá? Los músculos flexores van a entrar en juego, se van a sobreexcitar y van a producir una flexión. Entonces, por eso el paciente va a tener la incapacitado para poder extender la mano y lo único que va a poder ejercer va a ser la flexión. Entonces, por más que intente levantar su mano, no va a poder. ¿Por qué? Porque los músculos flexores van a predominar acá y van a hacer que su mano quede como si estuviese caída. Y realmente está caída porque sus músculos extensores que le dan la tonicidad a los músculos de acá para mantener la mano erecta o la mano bien extendida, no están funcionando, ¿sí? No están funcionando. Y estas lesiones de este nervio pueden ser por diversos motivos. Por el mismo uso de las muletas en pacientes que tienen fractura, por ejemplo, del pie o a cualquier nivel de lo que es el miembro inferior, van a ver que por el uso constante de las muletas, la misma presión va a lesionar, eso se llama lesión por compresión, ¿ok? Lesión por compresión del nervio radial. ¿Por qué? Porque está afectando directamente, miren, a este nivel están los troncos, ¿ok? Los troncos. A este nivel están los troncos y puede lesionar una lesión alta del plexo braquial. Entonces, por eso es que es tan importante en aquellos pacientes que usen esto, que lo usen de manera moderada. Sí, es por eso que se les recomienda, en lo posible, guardar reposo. Y si pues se tienen que mover, pues que lo hagan, pero de manera moderada, sin el abuso del uso de las muletas. También se puede dar, ¿por qué? Por simplemente cuando estamos durmiendo con nuestra pareja, ella duerme encima del brazo y por la misma compresión
se puede lesionar el nervio radial, o por el mismo hecho de dormir. También este nervio, esta patología, este signo se llama el signo del sábado por la noche. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros llegamos pues de nuestra fiesta, llegamos un poco tomados, a veces nos quedamos dormidos sobre el brazo. Entonces ese mismo efecto va a verse reflejado cuando nos quedamos dormidos sobre el brazo. O sea, nuestro nervio radial va a verse afectado, ¿sí? Y eso es lo que le pasó a este paciente. Obviamente no es que estaba de fiesta, no me malinterpreten, no estaba de fiesta. Lo que pasa es que estaba trabajando hasta altas horas de la noche y se quedó dormido sobre el escritorio, sobre su brazo, ¿sí? Y eso lo que trajo fue una lesión por compresión. Pero ustedes saben que a veces ustedes se quedan dormidos sobre su brazo y realmente no ocurre una lesión, simplemente se les duerme, ustedes se desasustan, pero al rato ya vuelven a tener su movilidad. Pero hay veces en que la compresión es tan fuerte que llega a lesionar el nervio, como le pasó a este señor, que la compresión fue tan fuerte y tan duradera que su nervio se lesionó, hubo una denervación, o sea, fue grave la lesión que pasó acá, o sea, para que vean más o menos la magnitud. Y también pues se puede dar simplemente por dormir encima de nuestro brazo, ¿sí? Entonces, para que tengan cuidado y tengan consideración de que nuestro nervio se puede lesionar, ¿sí? Y bueno, ya para terminar, la famosa tabaquera anatómica. Y bueno, ¿por qué se llama tabaquera anatómica? Lo que pasa es que antes esta tabaquera, se ve con esta tabaquera porque antes en los estratos altos, aquellas personas que eran ricas, utilizaban la tabaquera para aspirar un tabaco que era conocido como el tabaco de rapé. Lo pueden encontrar por internet, la historia de la famosa tabaquera anatómica. O sea, se ponían aquí, o sea, ellos agarraban y extendían o abducían su primer dedo y se les marcaba esta pequeña fosita que está acá. Y ahí se colocaba el tabaco, ¿sí? Que se llama tabaco de rapé. Ese tabaco se aspiraba, ¿sí? Ahorita, bueno, hoy en día se utiliza para aspirar otro tipo de sustancias. Y bueno, acá se colocaba ese tabaco y se aspiraba. Entonces, por eso es que los anatomistas lo llamaron la famosa tabaquera anatómica. ¿Ven? ¿Cuáles son sus límites? Esto es lateral, esto es medial. En la parte lateral vamos a tener los tendones del músculo extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. De manera medial vamos a tener al extensor largo del pulgar, ¿ok? Al tendón, perdón, del músculo extensor largo del pulgar. Y como contenido vamos a tener principalmente a la arteria radial, ¿sí? Que se dirige hacia el dorso para formar lo que es el arco palmar profundo de la mano, ¿ven? Entonces la arteria viene por acá y aquí va a perforar este músculo que está acá, que este músculo, ya lo han visto, estoy seguro que sí, que es el primer interosseo dorsal. Lo perfora y de ahí se dirige nuevamente hacia la palma de la mano para formar el arco palmar profundo. Aquí también lo pueden ver, ¿ven? Cómo la arteria se mete entre las porciones del primer interosseo dorsal. ¿Ven? Como contenido también tenemos al primer y al segundo radial, aquí no se aprecia muy bien, y también podemos tener como contenido, lo pueden tomar a lo que es al escafoides, ¿ok? En el fondo. Y bien, muchachos, entonces, eso sería todo por hoy. Espero realmente que les haya sido de utilidad, realmente que les haya servido. Nuevamente, mi nombre es Daniel Clavijo. Pueden ubicarme a mí en Instagram, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, si necesitan, por ejemplo, que los ayude en alguna foto que ustedes tengan de un preparador anatómico y no sepan identificar las estructuras, me la envían y yo con mucho gusto les ayudo. Sí, me pueden ubicar en Instagram como Vesalios DC y al Instituto AM como en San Martín de Porres, tanto en Facebook como en Instagram, ¿ok? Realmente muchas gracias. Yo quiero en el futuro se sigan haciendo estas colaboraciones porque de verdad es muy bonito que se hagan estas colaboraciones. Me permite a mí poder conocerlos a ustedes y ustedes conocerme a mí. Y estoy seguro que en algún momento cuando tengan una ponencia de su universidad, yo voy a estar ahí presente porque me encantaría poder escucharlos a ustedes. Un inmenso agradecimiento a la coordinadora Isabel, que fue la que ayudó a que todo esto fuera posible. De verdad, una coordinación y una preparación de manera espectacular. De verdad, no encontraría ningún fallo en todo lo que hicimos. Desde el primer día, todo estaba ya listo. De verdad, muchas gracias Isabel, muchas gracias por todo. Saludos a todos mis compañeros de la San Martín que deben estar por ahí viéndome y a mis compañeros de la UNO, ¿sí? De la Universidad Nacional de Ucayali. Un fuerte saludo, de verdad. Muchas gracias a todos realmente por estar aquí presentes. Yo sé que a veces cuesta mucho levantarse a esta hora y más ver una ponencia, porque bueno, todos estamos encerrados en estos tiempos y estamos un poco estresados y cansados también. De verdad, muchas gracias. Yo valoro mucho su esfuerzo, su disposición y su tiempo. Así que